Uno de los retos grandes que enfrentamos en la vida, seguramente, es el de ser padres. Ser padres no es una tarea fácil, pero tampoco es una tarea imposible ni algo que no se pueda realizar. Dios nos ha dado las capacidades para poder desarrollarlo y también nos ha dado las herramientas para poder guiar a nuestros hijos. Aún así, muchas veces tenemos inconvenientes en la crianza de nuestros hijos, pero es bueno volver a la Biblia para entender lo que Dios quiere que hagamos. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Padre, gracias te damos a ti por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias por poder abrir tu palabra, por poder aprender de ti, porque a pesar de nuestros errores tú nos guías, nos enseñas y te glorificas, Señor. Ayúdanos a entender el mensaje de tu palabra y aplicarlo a nuestra vida. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Si bien estábamos diciendo que la tarea de ser padres no es nada fácil, también es una tarea que se puede llevar a cabo de la mano de Dios. Cuando tratamos de ser padres apartados de Dios, sin seguir los parámetros bíblicos, sin seguir el consejo de Dios, es seguro que vamos a tener muchos inconvenientes y nos vamos a estrellar con una cantidad de problemas. Ahora, cuando seguimos la dirección de Dios, cuando confiamos en Él y seguimos los parámetros de su palabra y tratamos de hacerlo a la manera de Dios y no a la manera nuestra, vamos a ver un resultado muy diferente. Aún así, hay que reconocer que como padres cristianos y por más devotos que podamos ser, de todos modos los problemas con nuestros hijos se van a presentar, porque son personas, son seres humanos que Dios ha encomendado en nuestras manos para que nosotros les guiemos en esta vida. Y como seres humanos, que somos todos, estamos llenos de defectos, llenos de problemas, llenos de situaciones. Así como somos nosotros como adultos y tenemos una cantidad de falencias, es obvio y es entendible que también nuestros hijos las tienen. Lo que tenemos que entender es que a pesar de las situaciones que se vivan en el día a día y a pesar de que a veces parezca que no hay esperanza, si estamos con Cristo, es una realidad que hay esperanza y que Dios nos ayudará aún en los momentos más difíciles. Pero lo que sí tenemos que tener muy en claro es no cometer los errores que se pueden llegar a cometer como padre a un cristiano. O sea, aún siendo un padre cristiano. Y creo que un ejemplo de eso lo vemos en el primer libro de Samuel. Si nos vamos al primer libro de Samuel y nos ubicamos aún en el capítulo 2 y 3, vamos a ver la historia de un hombre que era el sacerdote de Israel. Dios había llamado al profeta y sacerdote Elí, y Elí era un hombre que era sacerdote de Dios, que servía a Dios en el templo, que tenía el privilegio de servirle al Señor en la parte más importante, que era la parte del lugar santo, del lugar santísimo. Este sacerdote tenía 2 hijos, pero sus hijos no eran personas de bien. Pero también Elí, el sacerdote, cometió graves errores en la educación y crianza de sus hijos. Y de eso quiero que aprendamos un poco, de acuerdo a lo que nos muestra la Biblia aquí en el primer libro de Samuel. Y vamos a hablar entonces de 3 errores que tenemos que evitar a toda costa como padres. Como padres, a veces podemos caer en el error de ser muy flexibles con nuestros hijos o quizá viceversa. Pero vamos a leer lo que pasa en la vida y en la historia de Samuel, o en el libro de Samuel y con la historia del sacerdote Elí. Recordemos entonces el contexto que nos presenta es que este sacerdote tenía 2 hijos y sus hijos realmente no hacían lo correcto. Dice el capítulo 2 y el versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dese cuenta que aquí lo primero que nos dice es que los hijos de Elí eran hombres impíos. La palabra impío quiere decir que no es pío, o sea, que no tiene piedad, que no tiene una vida piadosa. Y una vida piadosa se lleva a cabo cuando vivimos de la mano de Dios. Es imposible tener una vida piadosa o una vida pía si no vivimos de la mano de Dios. Estos hombres eran impíos, ellos actuaban totalmente contrario a lo que Dios decía. Pero dice allí justamente este versículo, y no tenían conocimiento de Jehová. Creo que el problema radicaba justamente en lo que dice acá. Ellos no tenían conocimiento de Dios, ellos no conocían a Dios. Imagínense, eran hijos del sacerdote principal de allí de Israel y ellos mismos servían como sacerdotes.
Ellos mismos trabajaban como sacerdotes en el templo, pero ¿sabe qué? No conocían a Dios. Y ese es el primer problema que tenían. Ellos no conocían al Señor, ellos no adoraban a Dios, ellos no tenían una relación con Dios. Y lastimosamente, no solo vemos un problema allí en estos dos hijos de Elí, sino en el mismo Elí. Elí era el sacerdote. ¿Y qué nos dice la Biblia? Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 22, versículo 6, nos dice algo muy importante. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Una labor que tenemos como padres es la de instruir a nuestros hijos en las verdades bíblicas. Somos nosotros, los padres, los que tenemos la responsabilidad primaria de influenciar a nuestros hijos y de enseñarles de la palabra de Dios. No es una tarea de la escuela dominical, no es una tarea del profesor o de algún familiar, sino que son los padres los que tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Cuando el niño es enseñado y conoce a Dios, tiene realmente mucho que ganar. Pero lastimosamente parece ser que Elí no había instruido a sus hijos, porque ellos no conocían a Dios. Es un error que podemos cometer algunos padres. Podemos centrarnos en nuestras ocupaciones, en nuestros trabajos, en nuestras cosas y descuidar la enseñanza bíblica a nuestros hijos. Este fue el primer error que quizá vemos allí, no solo en los hijos de Elí, sino quizá en el mismo Elí. Ellos no conocían al Señor. Pero luego, si seguimos avanzando también en el capítulo 2, nos deja ver algo muy terrible. Y era que ellos mismos se aprovechaban del trabajo que tenían como sacerdotes. Ellos se aprovechaban tomando para ellos la mejor parte de la carne y no se la consagraban a Dios. Las personas tenían que traer una ofrenda y esta ofrenda para Dios, que muchas veces era parte de un animal para quemar, ellos tomaban la mejor parte y no se la presentaban a Dios. Estaban haciendo cosas terribles. Y luego nos dice en el versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que estos hombres no solo tomaban de las ofrendas de Dios, no solo hacían ese grave pecado, sino que además dormían con las mujeres, cometían pecado de fornicación, quizá adulterio, y dormían con mujeres a las afueras del templo. Dice allí que Elí escuchaba de todo esto, y en el versículo 23 dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo lo que de vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y si pecare el hombre contra el hombre, pues los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Imagínense la situación tan difícil y tan delicada. Estos hombres que servían al tabernáculo, que servían como sacerdotes, que eran líderes supuestamente espirituales del pueblo, ellos estaban haciendo todo lo malo y no daban gloria a Dios ni daban honor al Señor, sino que por el contrario estaban haciendo todo lo malo. Y no solo eso, sino que se acostaban con las mujeres. Imagínense esta situación. Y el segundo punto que quiero que veamos entonces es el error que cometió aquí Elí. Recuerden que estamos viendo errores que no debemos cometer como padres. El primero del que ya hablamos es no instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. El segundo que vemos acá es la manera tan suave como el padre Elí habló a sus hijos ante una situación tan difícil. La Biblia nos enseña y nos habla en cuanto a la corrección a nuestros hijos. Y es una realidad que tenemos que corregir como padres a nuestros hijos. Dependiendo de la situación, viene la corrección. La corrección no es una venganza en contra de nuestros hijos, sino que es una manera de llamar su atención en cuanto a que lo que están haciendo está mal. Pero Elí, al escuchar cosas tan terribles como las que él mismo oía de sus hijos, simplemente les hizo un pequeño llamado de atención. No, hijos míos, no es bueno lo que escucho de ustedes, tengan cuidado. Imagínense ellos cometiendo adulterio, fornicación, quedándose con las ofrendas de Dios y el padre decirles simplemente, hijos, no hagan eso, que eso está mal. Creo que debía de alguna manera impedir lo que ellos estaban haciendo. Tenía que haber sentado un precedente como padre, no solo como padre, sino también como el sacerdote que era del tabernáculo del mismo templo. Así que él tenía que haber sentado ese precedente y no lo sentó. Fue muy suave con sus hijos.
Es verdad que debemos darle amor, cariño e enseñar e instruir a nuestros hijos, pero si nuestros hijos cometen una falta grave, pues debe hacerse un llamado de atención grave. Si la falta es leve, pues debe ser un llamado de atención leve, pero no podemos hacer un llamado de atención leve cuando hay faltas graves. A veces nuestros hijos se portan muy mal y a veces permitimos que lo hagan y simplemente les estamos ayudando o tolerando su pecado, lo cual los va a convertir en personas aún peores. La disciplina es algo que no nos gusta aplicar a muchos como padres, pero es un beneficio para nuestros hijos. Dice la palabra de Dios, el que temprano castiga a su hijo, dice que puede salvar su alma. Y en cambio, que si nosotros les permitimos a nuestros hijos pecar, les estamos haciendo un mal. La disciplina es una herramienta que debemos usar, pero no vemos a Elí tomando ninguna carta en el asunto ante una situación tan difícil. Ese es el segundo error entonces que tenemos que evitar siempre. Ser muy laxos, ser muy suaves ante cosas difíciles de nuestros hijos. Ante situaciones difíciles sí, hay que hablar con nuestros hijos, hay que ayudarles a salir del error, pero de la manera adecuada y aún si es necesario, también hay que presentar la disciplina. Luego, vamos a encontrar entonces el tercer problema que cometió Elí. El tercer error grave que cometió Elí nos lo deja ver en los versículos 27 en adelante. En esos versículos nos muestra de un hombre de Dios, un profeta que Dios envió a reprender a Elí, a llamar su atención, a mostrarle su grave error. Dice el versículo 27, vino un varón de Dios a Elí y dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y le está recordando que Dios es poderoso, que Dios fue quien lo sacó y que Dios fue quien puso los sacerdotes. Pero le está reprochando y le va a reprochar lo que le está haciendo. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? ¿Habéis pisoteado? Porque has tenido en poco mis sacrificios, le está diciendo Dios. Y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal y de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Aquí Dios le reprocha entonces el tercer error que cometió Elí. Dice allí que él honró más a sus hijos que al mismo Dios. Elí sabía lo malo que hacían sus hijos y Elí lo permitía. Elí honró más a sus hijos que a Dios. La Biblia dice que nosotros debemos honrar primeramente a Dios. Nuestra adoración y el lugar principal de nuestra vida y de nuestro corazón debe ser para Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces cometemos el error de honrar más a nuestros hijos. Cuando permitimos que ellos hagan algo malo y nosotros simplemente dejamos que lo hagan. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros como padres no detenemos lo malo que ellos hacen. ¿Sabe cuándo también honramos más a nuestros hijos que a Dios? Cuando no obedecemos la palabra de Dios y dejamos que nuestros hijos vayan en contra de la palabra de Dios. Ahora, a veces, y es verdad, no podemos obligar a que nuestros hijos vivan de una manera que quizá ellos no pueden o no quieren hacerlo. Pero como padres tenemos una responsabilidad y es la responsabilidad entonces de no permitir o de no tenerlos a ellos en principal lugar. Muchos padres aman por encima de cualquier cosa a sus hijos. Y es verdad que tenemos que amar a nuestros hijos, es un regalo maravilloso de Dios los hijos y como dije también es una responsabilidad tremenda, pero nuestros hijos nunca pueden estar por encima de Dios. ¿Y cómo sabemos que están por encima de Dios? Como ya dije anteriormente, cuando dejamos que ellos actúen o vivan en contra de Dios y nosotros se lo permitimos. Todo esto nos lo resume el Señor en una sola palabra. En el versículo 13 del capítulo 3, Dios una vez más está mandando ahora a Samuel, al joven Samuel, le está mandando a que exhorte o le está contando lo que va a pasar con este sacerdote Elí. ¿Y sabe qué dice el versículo 13? Que Dios va a juzgar a Elí y a su familia. Y dice allí en el 13, y le mostraré que yo lo juzgaré y juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esa palabra es muy importante y siempre tenemos que tenerla en mente. ¿Sabe qué no hizo Elí? Elí no estorbó el pecado de sus hijos. Nosotros no podemos impedir que ellos pequen. Nosotros no podemos quizá amarrarlos o meterlos en una caja o en un cuarto para que no se muevan y no pequen. No, no podemos hacer eso. Pero lo que sí tenemos que hacer y es nuestra responsabilidad es ser un estorbo para el pecado de ellos. O sea, poner un obstáculo, estar en contra del pecado de ellos. No facilitarles, no alcahuetearles, no dejarlos.
ni siquiera reírnos de su pecado, porque a veces, como padres, nos reímos hasta de las cosas malas que pueden llegar a ser nuestros hijos. Pero lo que Dios quiere que hagamos es que estorbemos ese pecado, es que estemos en contra y no les facilitemos el camino a ellos para lo malo. Así que esos 3 errores que cometió Elí, o quizá 4, que son no instruir a sus hijos, no dar la corrección adecuada, también el honrar más a sus hijos que a Dios, y el cuarto diríamos el no poner un estorbo, aunque podríamos condensar todos en ese cuarto. Hacer todo esto es poner estorbo al pecado de nuestros hijos. Así que no seamos facilitadores y más bien guiemos a nuestros hijos en amor. Que Dios nos ayude, porque no es fácil la tarea, pero seguro que Dios nos respalda si hacemos su voluntad. Así que terminemos orando. Padre, gracias por tu palabra, gracias por las capacidades que nos das como padres para guiar a nuestros hijos, y gracias porque todo depende de ti. Señor, ayúdanos a ser padres que glorifiquen tu nombre, y oramos por nuestros hijos para que ellos también lo hagan. En Cristo nuestro Señor. Amén.